Bueno, buenas tardes a todos y todas. Hoy vamos a continuar con el ciclo de conferencias organizado por el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas. El tema que hoy nos convoca es asma bronquial en el contexto de la pandemia de COVID-19 y su abordaje terapéutico. Para esto nos acompaña el doctor neumonólogo Martín Mailio, a quien desde ya le damos las gracias por estar acompañándonos en el día de hoy. Seguramente ya lo habrán visto en otras actividades. Por eso es que también le damos las gracias por la predisposición que tiene a cada actividad que nosotros le proponemos. Así que para no demorarnos más, le doy la palabra a Martín y esperamos que puedan disfrutar de esta actividad. Muchas gracias, gracias Agustín. La verdad que siempre es bueno y es lindo colaborar con el Centro de Estudiantes. Así que bueno, en este caso nos toca justamente aprovechar la oportunidad. Ayer se conmemoró el Día Mundial del Asma, así que eh, es- esta actividad justamente viene de la mano, así podemos aprovechar en un solo día para realizar dos actividades. Una es la conmemoración del Día Mundial del Asma, que como su eslogan lo dice, estamos aún, aunque se crea que eso no pasa, tenemos muchas muertes prevenibles por asma bronquial. El asma bronquial debería ser una enfermedad que no debería generar mortalidad, pero aún así, no solamente en nuestro país, sino en muchos lugares del mundo existe esto, se muere la gente por asma. Por lo tanto, no tenemos que dejar de pensar que esta es una enfermedad totalmente tratable, prevenible también, pero fundamentalmente tratable. Por lo tanto, aquella persona que quiere ser tratado, existen los tratamientos como para que su asma esté controlado y no corra riesgos de tener exacerbaciones, que bueno, es lo que desencadena después los eventos más serios en esta enfermedad y lo que conlleva a la morbimortalidad de la enfermedad. Vamos a tratar el tema digamos, con una agenda. Vamos a hablar en primer lugar de justamente cuál es la patología, de qué estamos hablando cuando hablamos de asma, y luego iremos tocando puntos clásicos de las definiciones en cuanto a cualquier enfermedad, pero particularmente en el caso de asma, y por supuesto que luego hablaremos de asma en el contexto actual, a partir de la luz de los nuevos conocimientos y de lo poco, aunque ustedes crean en muy poco tiempo, hay poca información, pero esa información está empezando a salir cada vez de forma más florida y más seria, y eso nos permite poder entender más la relación que tiene esta enfermedad y otras enfermedades con infección grave por COVID. Y luego haremos un cierre. Cuando nosotros hablamos de asma, estamos hablando de una enfermedad primero que debe ser entendida como una enfermedad inflamatoria crónica. Existe una inflamación a nivel bronquial, esa inflamación es de evolución prolongada, o sea, ningún asmático que se presenta en una guardia o que se presenta en una consulta con una crisis de asma empezó su problema en el momento que empezaron los síntomas. En general, ese es el epifenómeno de la presentación clínica, pero esto comenzó mucho tiempo antes, inclusive años antes, y esa inflamación que se va generando, que puede ser alérgica en la mayoría de los casos como de causa no alérgica, es la que genera que ese paciente tenga una predisposición. Esa predisposición después se va a expresar a partir de lo que llamamos nosotros desencadenantes, y a partir de ahí comienza la manifestación clínica. Lo que trataremos de ver es cómo entenderlo a esta enfermedad, cómo entenderla para justamente después entender qué es lo que pasa cuando el paciente se presenta. Como decimos, también esta es una enfermedad que se presenta con síntomas característicos, que son la aparición de sibilancia, dificultad respiratoria, opresión torácica y tos, que habitualmente es una tos escasamente productiva, es una tos que, digamos, molesta al paciente, pero que tiene poca relación entre lo que expectora y la intensidad o las molestias que esto genera, y que tiene una característica particular. Es de larga evolución y variable en el tiempo, donde mejora con los tratamientos o hasta mejora espontáneamente a lo largo del día. Es común encontrar pacientes que te dicen, yo con mi asma corro, y hay días que corro sin problemas, y hay días que no puedo correr porque realmente me falta el aire. Nosotros tenemos una guía que se pregona en todos lados, en todo el mundo, y es aceptada, en algunos lugares más que en otros, pero es la guía china que está a la izquierda. Esa guía actualmente está la nueva versión, se actualizó y se emitió hace menos de 2 semanas. Es una nueva versión, no tiene cambios sustanciales, solamente los cambios que es lo que vamos a hablar en tratamiento ahora en un ratito, y justamente la inclusión de COVID en ella. Pero esta guía es el marco teórico que nos permite a nosotros poder saber cómo manejarnos y con la información para que cualquier médico pueda
saber cómo clasificar, cómo diagnosticar y cómo tratar el asma bronquial en la forma de enfermedad crónica, o sea, en la forma de mantenimiento, como en las crisis también. Cuando nosotros hablamos de una enfermedad tenemos que definirla, pero también tenemos que saber qué tan importante es. Como ustedes verán, en la Argentina se representa, y este es un estudio hecho en Latinoamérica, aproximadamente el 9.3% de la población tiene asma bronquial, o sea, es una de las enfermedades más prevalentes. Por supuesto, mucho más común en la infancia y en la adolescencia, donde más prevalencia tiene, pero que si sumamos todas las edades, aproximadamente un poco menos del 10% de la población tiene esta enfermedad, con una mortalidad estimada en casi un 15%. Eso es un dato muy importante. Si bien tenemos mejores valores que el resto de Latinoamérica, pero también tenemos que entender que a veces existe un subdiagnóstico en cuanto a la mortalidad, porque hay personas que se mueren por una crisis de asma, pero muchas veces se colocan otras causas como diagnóstico, por lo tanto podemos pensar que este número está infravalorado en lo que debería ser la realidad de la mortalidad en nuestro país. Pero si nosotros consideramos qué es lo que pasa en Latinoamérica, no tenemos los números peores de Latinoamérica, pero tampoco los mejores, tenemos una prevalencia intermedia a nivel global. Este es un estudio que se hizo a partir de investigadores de nuestra zona, hay gente como el doctor Neffen, que fue jefe mío de mi formación, y gente del Instituto Emilio Coni, en el cual ellos estudiaron un segmento de la población donde no hay dudas de diagnóstico de asma, que es entre los 20 y los 44 años, y se halló una prevalencia en ese grupo de edad a partir de alrededor de 5.000 llamadas telefónicas con cuestionarios validados, se encontró que afecta al 6,4% de la población. Eso quiere decir que en el grupo medio de edad, entre jóvenes y adultos, encontramos una prevalencia real de 6,4%, y eso se relacionó también que de esas personas que tenían asma, el 85% tenían rinitis alérgica, quiere decir que acá esto confirma la relación que existe entre la aparición de síntomas y de inflamación nasal con el desarrollo posterior de asma, o sea que si nosotros encontramos un asmático, seguro tiene rinitis alérgica, y si tiene rinitis alérgica tenemos que pensar que puede desarrollar asma bronquial en un 40% de los casos. Y luego también encontramos un dato en este estudio bastante alarmante, que fuma el 16% de las personas con asma bronquial. Eso es un dato no menor porque el fumar en un asmático se asocia a mortalidad. Por lo tanto, tenemos que pensar que muchos de nuestros pacientes estarían, por supuesto, serían una clasificación de asma mucho más leve si no fumaran. Pero es un fenómeno frecuente de ver, primero, el tabaquismo en la sociedad, segundo, también se ven personas con enfermedades respiratorias, por lo tanto, nunca menospreciar y siempre preguntar por tabaquismo. Cuando vamos a la fisiopatogenia, un poco hablamos recién de que siempre tenemos que hablar de una enfermedad inflamatoria, o sea, asma es inflamación. Esa inflamación, por supuesto que es medible, pero no siempre el paciente se presenta con síntomas o signos de ese proceso inflamatorio. Pero nosotros tenemos que entender, como médicos, que esa inflamación subyace, existe en sus bronquios, solamente bastaría con que hiciéramos los estudios adecuados para encontrar que realmente hay inflamación bronquial. Nada más que en ese momento, en ese paciente, a lo mejor por una cuestión de época del año, no se está expresando. Pero si nosotros mediríamos con feno o podríamos hacer un lavado bronquiolovelar, una biopsia de bronquio, encontraríamos el proceso inflamatorio. En esta imagen lo que se ve es del lado izquierdo un bronquio cómo se expresa a nivel normal y del lado derecho cómo se caracteriza cuando tiene una inflamación clásicamente asmática. Esta es una persona que falleció por una crisis de asma. Como se ven las características que tienen, como en todo paciente con asma severo, va a ser un engrosamiento de la capa muscular. Esto es lo más franco y lo más peligroso que se encuentra en este tipo de pacientes, porque ustedes imagínense que si sus bronquios tienen más músculo, tienen más intensidad para poder cerrarse al momento de generar un broncoespasmo, al momento de la broncoobstrucción. Por lo tanto, esto se va desarrollando por el propio proceso inflamatorio a lo largo de los años. Por lo tanto, es muy importante que ese paciente tenga su mucosa, sus bronquios desinflamados, justamente para que ese proceso que se llama de remodelamiento bronquial no se produzca. Además, por supuesto, el engrosamiento de la íntima y toda la submucosa y mucosa están inflamados. Por lo tanto, el proceso inflamatorio hace que la luz del bronquio ya de por sí se achique, se disminuye en diámetro y a la vez ese bronquio está preparado para cerrarse con mayor intensidad. Eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Por eso cuando nosotros tratamos esta enfermedad, tratamos la inflamación. Cuanto más desinflamemos este bronquio, menos, mejor dicho, menos capacidad de contracción tendrá, pero a la vez mayor lumen tendrá.
Por lo tanto, ese paciente estará no solamente sintomatológicamente mucho mejor, sino que además estará más seguro en el caso que, por ejemplo, se exponga a un cambio de clima o alguna condición que genere un broncoespasmo. Recordemos que el broncoespasmo es un fenómeno fisiológico. Todos tenemos broncoespasmos, y el ejemplo más común es cuando comenzamos a correr. Cuando alguien hace una actividad física, a los primeros 5 minutos existe un broncoespasmo fisiológico porque es una medida que tiene el cuerpo para proteger ese pulmón de la entrada masiva de un aire que no está, de aire que respiramos en gran volumen, que no está aclimatado. Por lo tanto, en ese momento los bronquios se cierran para proteger, para acondicionar el aparato respiratorio, y luego se broncodilata. Por lo tanto, el broncoespasmo es un mecanismo fisiológico. En el asmático, ese mecanismo está exacerbado. Y eso es lo que predispone a que si un asmático, por ejemplo, al momento de correr o hacer una actividad física, genera dificultad respiratoria, es porque partió de un bronquio más cerrado, desde el vamos, y segundo, el broncoespasmo fisiológico que se genera es mucho más intenso de lo que debería ser en una persona normal. Cuando nosotros hablamos de inflamación, en general en asma bronquial, en la mayoría estamos hablando de inflamación alérgica. La mayoría de las veces, y este es un iceberg, y ese iceberg tiene, como ustedes entenderán claramente, del agua hacia arriba, es lo que nosotros vemos habitualmente, o lo que nosotros percibimos en el paciente, es la clínica del paciente y lo que encontramos en el examen físico, pero debajo de esto, debajo de esa expresión de ese paciente, encontramos todo el mecanismo inmunológico que subyace para que se exprese de esa manera. El proceso inflamatorio que se ve en el gráfico y que cierra el bronquio del lado izquierdo, que es la vía aérea que está representada con la vía aérea del bronquio esquemáticamente, está generado por todo este proceso inflamatorio donde juega un rol fundamental la inmunoglobulina E, que luego hablaremos, y otros mecanismos inflamatorios que son de suma importancia para entender qué es lo que está pasando atrás de esto. Esto quiere decir que atrás de cada paciente asmático existe un mecanismo inmunológico que está exacerbado o descontrolado, que genera una inflamación, y que en muchos casos tendremos que entender cuál es el mecanismo que está involucrado en ese paciente para saber cómo tratarlo de manera específica. Si nosotros vamos a los mecanismos inmunológicos, yo quiero que presten un poquito de atención a esta radiografía, que no es de las más fáciles de entender, pero se lo voy a tratar de resumir. Esta vía que tenemos en el lado izquierdo es clásicamente la vía alérgica, de la inflamación alérgica, la que representa la mayoría de los pacientes asmáticos, donde a partir de la estimulación de un alergeno, a partir de la estimulación de los alergenos y de un mecanismo inmunológico mediado por células dendríticas, que son células presentadoras de antígeno, existe la estimulación de la vía de T-helper 2, que produce no solamente la liberación de interleuquinas, que son mediadores, que son transmisores, que generan la activación y el reclutamiento de células hacia ese bronquio para poder colaborar con los procesos defensivos, sino que además genera la síntesis de otras citoquinas, de otras interleuquinas, que lo que hacen es estimular la aparición de eosinófilos, que es una célula central en la inflamación alérgica en términos generales. Pero esta vía, que es la más común, y es la vía de tipo T-helper 2, TH2 que le llamamos nosotros, que es la vía clásica de la alergia, también puede ser estimulados esos eosinófilos a partir primero de otras sustancias, ya no alergenos, como puede ser el humo de tabaco, los polulantes ambientales y algunas infecciones, que generan un mecanismo distinto a partir de la estimulación y liberación de alarminas, que actúan sobre otros grupos celulares, pero que a partir también de la liberación de citoquinas, producen el reclutamiento, la activación y la migración hacia el bronquio de los eosinófilos y por supuesto de otras células también. Pero es importante que entendamos que el eosinófilo tiene un rol fundamental en la inflamación alérgica. Este no es el eosinófilo que se activa cuando nosotros tenemos una parasitosis, sino que acá estamos activándose de una manera exagerada por mecanismos que no deberían activarlo, pero que por una cuestión genética se activan ante la presencia de sustancias que en realidad no deberían activarlo, y bueno, eso genera un reclutamiento y la aparición de eosinófilos en la mayoría de los casos, en la vía aérea, que son, para que entendamos, la célula que puede generar mecanismos inflamatorios excesivos, agresivos para la vía aérea, y que después se van a correlacionar con esa diapositiva que vimos al principio, de ese bronquio inflamado con la pared muscular también ensanchada.
Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de asma bronquial, tenemos que considerar tres características esenciales que están interrelacionadas. En primer lugar, la inflamación, que es la que tiene el rol fundamental y que marca muchas veces el camino de esa enfermedad. La hiperreactividad bronquial, que es un fenómeno que está en el asma exacerbado, pero puede encontrarse en personas que no tienen asma, en rinitis alérgica y en algunas personas después de una infección viral. Eso se llama hiperreactividad bronquial, cuando los bronquios se cierran fácilmente ante un estímulo, como puede ser un caso banal, como un cambio de clima, a veces entre una habitación y otra. Y luego la obstrucción, que es lo que nosotros encontramos en el examen físico y en los métodos complementarios como la espirometría, que es la obstrucción de la vía aérea, que por supuesto es reversible en el asmático al principio, pero que con el correr del tiempo puede hacerse una obstrucción fija, que ya no se observa en la espirometría o que cuesta que ese paciente mejore con la medicación. Cuando nosotros hablamos de asma bronquial, hoy día existe el concepto de fenotipos, como hay en otras patologías crónicas, también acá nosotros hablamos de fenotipos. Y fenotipos, para definirlo al término, es una característica demostrable, que habla de la genética de esa predisposición, de ese paciente. En este caso, y el ejemplo, yo siempre pongo esta diapositiva porque me parece muy gráfica, acá vemos un chancho que es de color blanco o color claro, y luego le aparecen chanchitos de distintos colores. Como verán, hay algunos que son negros, otros que son manchados. ¿Eso quiere decir? Que evidentemente el padre era negro. Vaya a saber quién era el esposo, pero el padre era negro. ¿En esto qué quiere decir? Que acá la genética se entremezcla, y hay algunos que aparecen con unas características blancas, otros que aparecen con unas características tendientes al padre, al dominante en este caso de color negro, y otros que son un intermedio, que ya son los de color más manchado. Entonces, esa genética, eso que se expresa son fenotipos que representan una genética, un entrecruzamiento genético en el caso este del chancho y los chanchitos. Cuando nosotros pasamos al humano, ahí nos encontramos con que esta diversidad que encontramos en las personas también representa fenotipos. Si nosotros agarraríamos y tomaríamos este grupo de gente y nosotros los separaríamos por aquellos que son de color, aquellos que son de pelo de un color blanco, de un color, o de un color tal vez colorado, los podemos ir, de acuerdo a sus características, separando en distintos grupos. ¿Qué son esos grupos? Los que comparten ciertas características. Y a partir de ahí podemos empezar a estudiar estas características para ver si existe en ese grupo de personas algún común denominador, como por ejemplo el origen étnico. Entonces, en este caso que es sencillo, es claro de entender. En asma hacemos lo mismo, tratamos de ver, no todos los pacientes son iguales, algunos se expresan de una manera, otros se expresan de otra forma, o unos responden a unos tratamientos y otros no tanto. Entonces, ¿qué tratamos de hacer cuando se hacen los estudios? Tratamos de agruparlos en clústeres, en racimos, y esos racimos son los que tratamos de estudiar para ver qué características tienen. Uno de los primeros estudios que se realizó en fenotipos en medicina respiratoria y que todavía hoy sigue vigente es el estudio de los fenotipos de asma pediátrico, que el doctor Fernando Martínez es un médico chileno, neumonólogo infantil, que vive en Estados Unidos y que tuvo a cargo la realización de un estudio muy importante en medicina respiratoria que se llama el Taxon Respiratory Study, que lo que hicieron fue agarrar una población entera y evaluar a todos los nacidos durante un año, y lo siguieron a lo largo de la vida. Ya llevan 36 años de seguimiento este grupo, esta cohorte. O sea, es un estudio sumamente importante. ¿Y qué se demostró? Primero, que el 50% de los niños en algún momento de su vida de niño, sibilan, o sea, tienen broncoespasmos. O sea, no es un episodio, sino que tienen más de un episodio, el 50%, una importante proporción. Pero no todos tienen la misma manifestación. Y acá se encontró, por ejemplo, que había un fenotipo de que eran los sibilantes precoces transitorios o sibilantes felices, como se les llama, que son aquellos que empiezan a tener broncoespasmo antes de los 3 años de la vida, pero que luego desaparecen de tener las molestias, de tener esos problemas. Habitualmente estos no son alérgicos, no tienen antecedentes familiares de alergia, y estos habitualmente son posvirales, es un cuadro de inflamación transitoria. Pero después tenemos otro grupo que ya empiezan a tener problemas bronquiales cuando están en una edad de niños más avanzada, entre los 3 y los 6 años, que no son atópicos, que estos también se relacionan con infecciones virales, habitualmente por exposición a humo tabaco por los padres, y que esos chicos, una vez que se diagnostican y se controlan, dejan de tener problemas con el paso de los años. Pero después tenemos otro grupo que ya son los chicos alérgicos, que son aquellos que empiezan a tener problemas y que se identifican entre los 3 y los 6 años mayormente, pero que pueden empezar antes de los 3 años, y que se mantienen así a más allá de los 6, de los 11 años, y son los que representan el gran grupo de asmáticos,
en la edad adulta. Por lo tanto, en la edad adulta nosotros vemos que este grupo de chicos son los que presentan y que los que manifiestan enfermedad más seria en la edad adulta son aquellos que tienen sensibilización alergénica en edades tempranas, el sexo femenino, y que habitualmente fuman en algún momento de su vida. Y habitualmente ellos son los que tienen además limitación persistente al flujo aéreo medido por espirometría. Este grupo de chicos, que son esos asmáticos que comienzan como asmáticos y viven como asmáticos, habitualmente cuando son chiquititos, y ustedes imaginarán que acá, a esta edad, o en esta encrucijada alrededor de los 3 años, muchas veces cuando vemos un chico que tiene broncoespasmo, no sabemos si es un sibilante feliz o un asmático que empieza a tener sus primeros problemas. Bien, si nosotros preguntamos por los antecedentes de este chico, vamos a encontrar que primero es un alérgico, o sea, tiene IgE y tiene pruebas cutáneas positivas para la alergia, además tiene antecedentes familiares de alergia también, y es un chico que además tiene otras manifestaciones de alergia, como puede ser rinitis alérgica o eczema atópico. Si nosotros en un chico chiquito encontramos estos antecedentes, inclusive hoy hay formularios que nos dan posibilidad de riesgo, podemos saber si ese chico tiene chances de los si esos broncoespasmos que está teniendo alrededor de los 3 años de vida sean realmente por asma bronquial y no por un sibilante precoz transitorio. Más o menos para decirlo, se calcula que al seguimiento de 19 años, de estos chicos que estaban en ese grupo, el 21 remite su asma, desaparece, hay un 38% que se mantiene con un asma periódico, un asma leve, y el 41% tiene asma persistente, muchas veces de ese grado severo, más aún si fuma. Y cuando nosotros entonces hablamos de fenotipificación, nosotros cuando vemos el paciente, estamos evaluando y tratando de determinar todo lo que acontece en su interior y todo lo que acontece desde su genética. O sea, vemos los cambios genéticos, los cambios tisulares o moleculares, los cambios tisulares, los cambios funcionales, para también ver qué es lo que sucede con ese paciente. Eso es lo que hacemos cuando nosotros fenotipificamos. Y a partir de eso encontramos distintos fenotipos de asma, que esto se ve mucho en asma severo, es ahí donde fundamentalmente tratamos de diferenciar los fenotipos de asma, donde vamos a encontrar un grupo de asma eosinofílico alérgico, un grupo de asma eosinofílico no alérgico, que son los dos grupos más frecuentes. También tenemos un grupo bastante difícil de tratar, que son los neutrofílicos, que luego hablaremos, y después hay otro donde son pausigranulocíticos o de celularidad mezclada. Estos dos grupos de tipo eosinofílico son los más frecuentes, por lejos los alérgicos, pero en asma severo tenemos que considerar que están estos, más o menos más allá del 50% de los casos, pero también tenemos formas mucho más difíciles de tratar y que tenemos que hacer un diagnóstico muy oportuno del fenotipo. Cuando nosotros hablamos de asma alérgico, hablamos particularmente de un asma que tiene, como les decíamos al principio, una inflamación con ciertas características, pero que aún así es el más común de ver. Representa el 80% de los tipos de asma de cualquier grado de severidad, o sea, asma y alergia van de la mano en la mayoría de los casos, y representa el 50% de los casos de asma severo. Como decíamos, en asma severo hay alérgicos, pero también hay otros grupos que no son alérgicos y que a veces son mucho más difíciles de tratar. Las características del asma alérgico, la mayoría de las veces comienzan en la infancia, aunque pueden aparecer en otras edades de la vida, aún en adultos mayores, que habitualmente existen otras enfermedades alérgicas que tienen la inmunoglobulina E elevada en sangre, que tienen los test cutáneos positivos, que tienen feno, que es óxido nítrico en el aire expirado, que lo podemos medir y que marca la aparición de inflamación, generalmente mediada por interleuquina 13, que responden muy bien a los corticoides inhalados y sistémicos, y que en ellos están descritos tratamientos biológicos para los casos de asma severo. La inmunoglobulina E es un anticuerpo que media en esta inflamación, y que la característica que tiene, que es una glicoproteína, que tiene 190 altos de peso, y que nosotros podemos diagnosticar la presencia de esa inmunoglobulina específica a partir de las pruebas de alergia. O sea, el prick test, como se ve en esta foto de abajo, es lo que nos va a marcar a nosotros si esa persona es alérgico y a qué es alérgico. Por eso es que cuando nosotros tenemos un paciente con un asma alérgico, corresponde la medición de la inmunoglobulina E para saber qué nivel de IgE tenemos y saber si realmente tiene una génesis atópica muy alta, y también a qué es alérgico con las pruebas cutáneas. Nuestra zona, estos mecanismos que están acá, estas causas son las que son responsables del asma alérgico común en nuestra región. Los ácaros del polvo doméstico, arriba a la izquierda, es la causa más frecuente por lejos, 80 a 85% de los casos de asma alérgico.
También los hongos, que son comunes en lugares donde hay humedad en las casas. Quiero aclarar, para que no hablemos mal, no existe la alergia a la humedad, existe la alergia a lo que crece en la humedad, que son los hongos y también los ácaros, pero fundamentalmente los hongos. Aquellas casas que tienen humedad desarrollan hongos en las paredes, en los pisos, en los techos. Y eso es lo que provoca alergia por la liberación de las esporas. También los pólenes, que no es tan frecuente, pero sí se ven más o menos el 30% de nuestros pacientes. La alergia a la cucaracha, que es muy común en la pediatría. Y también la alergia a los animales domésticos, siendo el gato el más sensibilizante, el que produce más alergia frecuentemente, mucho más que el perro. Aún así, el gato tiene la particularidad de generar alergia a distancia. No necesitas tenerlo en la casa para hacerte alérgico. Y esta es la venganza que le hicimos al gato, porque ese es un gato asmático, por eso le están colocando un MDI, un aerosol, con una aerocámara, como se corresponde. Pero también, como decíamos, tenemos otros fenotipos. El asma alérgico es el más frecuente, pero no es el único. Como les dije hace un ratito, tenemos el asma eosinofílico no alérgico, como hablábamos hoy. Acá hay una activación de los mecanismos inflamatorios que reclutan eosinófilos en el bronquio y que genera una inflamación a predominio eosinofílico. Esos eosinófilos, cuando están en sangre, nosotros podemos medir, o sea, cuando nosotros podemos medirlos en sangre, podemos inferir cuánto hay a nivel bronquial. Por eso es que si yo tengo más de 100, pongámosle, más de 190 células de eosinófilos por milímetro cúbico, representa aproximadamente un 3% de eosinófilos a nivel bronquial. Por eso es que yo puedo ver si tiene una eosinofilia a partir, no de porcentaje, sino de número absoluto de eosinófilos en sangre, y no tiene una parasitosis, por supuesto, puedo predecir qué es lo que está pasando a nivel bronquial y de hacer un diagnóstico de un asma eosinofílico tranquilamente con un análisis de sangre. Por supuesto, este paciente no es alérgico, tiene la particularidad de que no es alérgico, o sea, no hay IgE, sino que acá hay eosinófilos activados por otro mecanismo que inflama el bronquio, pero por otra causa. Se puede tratar, también responden bastante bien a los corticoides inhalados, pero es otro fenotipo, por eso hay que identificarlo fundamentalmente en asma severo. Y este es un cuco que en general uno no quiere ver, donde nosotros acá nos encontramos con lo que se denomina asma neutrofílico. Estos son pacientes que no tienen eosinófilos ni en sangre periférica en valores importantes, ni por supuesto a nivel bronquial, que lo podemos ver con el esputo inducido o con las biopsias o lavado bronquiolo-alveolar. Habitualmente, estos pacientes, la infiltración que se produce en el bronquio es a predominio neutrofílico, y como ustedes sabrán, los neutrófilos son resistentes a los corticoides en general. Por lo tanto, estos son los pacientes que andan muy mal, aún con dosis altas de corticoides inhalados o corticoides sistémicos. La causa más común puede ser que estos pacientes tengan infecciones persistentes a nivel bronquial. Las bronquiectasias son lo que nosotros buscamos en este paciente para poder discernir si además de no ser eosinofílico, pueda llegar a ser neutrofílico. Por lo tanto, tenemos que ver si hay bronquiectasias, si se están colonizadas por algún germen en particular, y muchas veces estos son los pacientes que andan muy bien con tratamientos antibióticos de forma profiláctica. Por lo tanto, este es un fenotipo de asma severo, difícil de tratar habitualmente, donde hay que ajustar mucho el diagnóstico para ver el por qué pasa esto. Y son muchas veces corticoides resistentes. Cuando nosotros vamos a enfrentar a estos pacientes, nos encontramos con distintas, digamos, modelos para poder darle tratamiento, que luego hablaremos. Pero si nosotros vamos a hablar de fenotipos, quiero que sepan que vamos a tratar con la fenotipificación solamente los pacientes que están en los escalones más avanzados. La guía de la izquierda es la guía China, como les comenté hace un ratito, la más extendida a nivel global. La guía de la derecha es la guía GEMA, que tiene una actualización que salió ayer, justamente, que es la 5.0, y que esto que estamos viendo son a dónde se aplica la fenotipificación, quiere decir a dónde vamos a estudiar en profundidad ya por especialistas para saber cuál es el fenotipo de asma que representa a nuestro paciente. En el resto de las formas más leves, habitualmente no se hace fenotipificación, pero muchas veces lo hacemos clínicamente, por ejemplo, para dar tratamiento por alergia en particular. Por lo tanto, cuando yo voy a desarrollar la fenotipificación, estoy tratando de determinar qué mecanismos están involucrados en ese paciente. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer un diagnóstico fenotípico para de esa manera desarrollar un tratamiento personalizado, como veremos más adelante. Diagnóstico del asma. El diagnóstico parece fácil,
porque esta es una enfermedad que cuando se presenta en crisis es bastante difícil de confundirse, pero como el EPOC se presenta a veces de manera parecida, y si nosotros no tenemos la historia, a veces confunde. Estos pacientes se presentan con síntomas que no son digamos, no son patognomónicos de la enfermedad. La dificultad respiratoria, la presencia de sibilancias, la opresión torácica, que los niños lo expresan no como diciendo me aprieta el pecho, sino que muchas veces hablan de dolor de pecho, y la presencia de tos, que es una tos persistente, variable, tiene una particularidad que es la variabilidad clínica. Esto se presenta, quiere decir que se presenta no solamente que va y viene, sino que tiene una evolución en tiempo. Nunca nosotros hacemos un diagnóstico de asma por una sola presentación con un broncoespasmo, sino que lo que estamos hablando es de una enfermedad que tiene una evolución muy larga, muchas veces desde la infancia, y que nosotros lo que estamos viendo es una historia de variabilidad. Personas que te dicen yo ando mal en las épocas de cambio de clima como ahora, o en las épocas de infecciones, o en algún momento particular del año, o era así y ahora estoy teniendo problemas todo el año, pero estoy peor en los inviernos. Esa es la historia clásica. Y con una particularidad, que también se presenta esta variabilidad a los tratamientos. Hay personas que te dicen, si yo uso un salbutamol mejoro, y hay otros que te dicen, hay veces que mejoro y hay veces que no mejoro. Depende cómo me ataque. Entonces, tenemos dos conceptos esenciales, la variabilidad clínica y la variabilidad terapéutica. Hay gente que te dice, en un momento me empezó a faltar el aire, paré, me tranquilicé, comencé a respirar tranquilo y pasó. Bueno, eso es variabilidad clínica. Ahora, hay otros que te dicen, uso un salbutamol y me mejoro. Bueno, esa es variabilidad terapéutica. Pero también tenemos que encontrar para hacer un diagnóstico los signos clínicos de obstrucción bronquial. Cuando yo ausculto a un paciente, cuando yo reviso a un paciente, lo primero que voy a encontrar es una prolongación de los tiempos expiratorios, eso me habla de obstrucción bronquial, y por supuesto, si la obstrucción es más importante, voy a tener runcus, y si es más importante, voy a tener sibilancias, y si es más importante y estoy en una crisis, voy a tener silencio, porque no voy a ocultar nada, porque no entra aire. Entonces, eso es determinar el broncoespasmo. El broncoespasmo es el fenómeno de cierre bronquial. Nosotros le hablamos de obstrucción de la vía aérea baja, y es ahí donde nosotros tenemos que detectarlo con el examen físico. Vuelvo a repetir, la presencia de sibilancias no es el diagnóstico de obstrucción bronquial, es la prolongación del tiempo expiratorio. ¿Y cómo medimos nosotros eso y cómo confirmamos, cómo le ponemos un valor? A partir de la demostración de la obstrucción en la espirometría. Por supuesto que la obstrucción bronquial se tiene que dar en un paciente o que está en una crisis o que ya tiene afectada la función pulmonar al punto tal que podemos demostrarla con el espirómetro, midiendo la BSOF1 fundamentalmente, y que esa obstrucción puede revertir con el tratamiento o no. Que no tenga reversibilidad, que es la que esperamos nosotros, de más de un 12% después del uso de un broncodilatador o 200 mililitros, esa reversibilidad, si no se da, no excluye el diagnóstico de asma, pero sí ayuda a confirmar si eso lo demostramos. Y como conclusión de todo esto, y quiero que me lo entiendan claramente, el diagnóstico de asma es un diagnóstico clínico. Necesitamos solamente ver qué está pasando con el paciente y ver qué encontramos al examen físico, y si hacemos una espirometría puede ser que confirmemos el diagnóstico. Pero si la espirometría no me ayuda, no me invalida mi diagnóstico. Seguirá siendo si yo tengo el resto de la expresión clínica. Por lo tanto, ¿para qué usamos nosotros la espirometría? La usamos para saber y colaborar en el diagnóstico cuando tengo dudas, y por supuesto para ver qué grado de afectación tiene de la función pulmonar, porque si esa persona muchas veces no se da cuenta y tiene una función pulmonar muy afectada. Y este es el ejemplo de una chica que vino a la consulta el año pasado, lo que tiene esta particularidad en la espirometría, que es, si ustedes ven, esta curva es la curva expiratoria, sopló a esto, y le hicimos el broncodilatador y sopló esto. Como verán, hay un cambio muy significativo que representa, no alcanzo a ver acá demasiado, porque justo tengo, pero bueno, representaba no solamente un 12%, sino que estaba representando mucho más, un 50% de reversibilidad. Esa chica tenía una BSUF1 de 25, lo normal debería ser el 100% o por encima de 80, y fíjense que llegó a un 94%, o sea, normalizó después del uso del broncodilatador. Esto quiere decir que tenía una gran obstrucción y que no se daba cuenta, totalmente insensible, y eso pasa con los años, con la gente que no se da cuenta
de que los bronquios están demasiado cerrados, pierden la sensibilidad como en toda enfermedad crónica. Vamos al tratamiento ahora, que es lo que siempre nos interesa a los médicos, ¿no? Diagnosticar y tratar. Los principios generales, perdón, salió al revés, es el automanejo del asma. Esto quiere decir, este punto que está acá es muy importante, porque lo que me trata de hacer es, discúlpenme, es, nosotros tenemos que enseñarle al paciente, cuando hacemos el diagnóstico, a tratar por sí mismo la patología cuando nosotros no estamos. Quiere decir que yo voy a darle un plan de automanejo como el que tenemos aquí arriba. Esto es recomendado por China, pero hay otros, lo podemos armar nosotros caseramente también, donde nosotros debemos decirle qué tiene que hacer el paciente si tiene una crisis leve, cómo identificarla, si tiene una crisis moderada y si tiene una crisis severa, si tiene que usar algún medicamento rescatador, si tiene que subir la dosis del tratamiento que está usando o si tiene que salir corriendo a una guardia. Eso nosotros se lo tenemos que dar por escrito para que el paciente lo tenga guardado y sepa usarlo en el momento que lo necesite. Esto es educación y es básico en asma bronquial como en cualquier otra enfermedad crónica. Por lo tanto, el plan de automanejo se le da al paciente una vez que uno lo conoce, pero por supuesto que hace el diagnóstico, que el paciente entiende qué es lo que tiene y por supuesto si sabe utilizar la medicación de la manera apropiada. También tenemos un punto esencial, que es el entrenamiento de los inhaladores. Si nosotros tenemos un paciente, le damos la mejor medicación del mundo, pero no sabe usarlo correctamente, directamente no va a funcionar, ese paciente no va a andar bien, va a hablar mal de ustedes, que le dieron el tratamiento, y justamente el problema está en que no le enseñamos a usar la medicación como correspondía. Y por supuesto tratar las comorbilidades. Si un paciente tiene una rinitis alérgica, o tiene una hipertensión arterial, o tiene una diabetes, si no está controlada, todo anda mal. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender al paciente como una entidad orgánica, holística, y tratarlo de tal manera. Por lo tanto, el ajuste de las comorbilidades y los factores de riesgo, entre ellos el tabaquismo, tienen que estar ajustados, tienen que estar controlados, además de darle una medicación. Y dentro de los tratamientos no farmacológicos, que son más importantes que el tratamiento farmacológico, son justamente la inmunoterapia, que sería la desensibilización con alergenos, que es una indicación en pacientes con asma alérgico no grave, y después otras condiciones, como por ejemplo evitar la exposición al tabaco. Muchas veces tenemos chicos que andan mal, o pacientes mayores que andan mal, y que justamente el problema está en que en la casa alguien fuma. Esa persona está expuesta. Recuerden que para que una habitación se libere de una persona que fumó un cigarrillo en ese momento, necesita 15 días de ventanas abiertas, para que esa casa deje de tener los agresivos a nivel de la vía aérea. Por supuesto, evitar también y considerar la exposición ocupacional, y en aquellas personas que tienen hipersensibilidad a la aspirina o a derivados, como los AINES, deberán también identificarse y no consumir este tipo de fármacos. Es un tipo particular de enfermedad. Y por supuesto, el tratamiento del asma, en particular con fármacos, como veremos adelante, a la mínima dosis posible y lo más simple que podamos. Esta es la guía actual china, la que salió hace unos días atrás, y donde nosotros podemos ver que existen los escalones de tratamiento. Esos escalones quiere decir que a medida que el paciente se vuelve más difícil de tratar, yo le voy a ir agregando medicación, me voy a posicionar de acuerdo al primer momento del diagnóstico en un paciente, y a partir de ahí trataré de ir subiéndole si ese paciente no responde de manera adecuada, o bajaré el tratamiento de acuerdo a una buena respuesta. Cuando yo tengo un paciente con asma y lo ubico en un escalón, le voy a dar tratamiento por 2 a 3 meses, y si ese paciente demuestra una muy buena evolución, que ya vamos a hablar de lo que es el control, trataré de sacarle medicación llevándolo a un escalón inferior. Quiere decir que si el paciente hace exacerbaciones y yo le di tratamiento para un escalón y tiene exacerbaciones, automáticamente lo paso a un escalón superior y le cambio la medicación. Si el paciente anda muy bien de manera sostenida, por lo menos 3 meses, puedo bajarlo de escalón cambiándole la medicación. Ese subir y bajar es dinámico, por eso que el paciente dependerá de su evolución, dónde lo ubicaré y cómo manejaré. Y siempre voy a evaluar el circulito que tienen arriba, voy a evaluar la respuesta, voy a ajustar el tratamiento y voy a revisar la respuesta o las correcciones que sean necesarias a medida que voy tratando a ese paciente. Y quiero que se fijen un poco en la parte más baja que aquí tenemos, donde lo que ha cambiado en esta guía con relación a los años anteriores es justamente que la indicación de SABA, que son, por ejemplo, el salbutamol, solamente se deja como una opción secundaria. Se recomienda en este momento
la utilización como medicación de rescate o como medicación de uso en el step 1 y en el step 2 de una combinación de, puede ser en nuestro medio, budesonide-formoterol, que es un corticoide inhalado junto con un broncodilatador de acción prolongada. Se recomienda ese tipo de medicamento porque tiene un efecto mucho más importante sobre la broncodilatación y a la vez desinflama. El salbutamol, lamentablemente, eso solamente calma los síntomas, abre los bronquios y nada más. Este es el esquema en niños, donde esa combinación que les comentaba recién no está disponible todavía, menores de 11 años. Por lo tanto, en ellos todavía usamos el broncodilatador, el salbutamol, como medicación de rescate. Como decíamos hace un momento, en el iceberg, la parte superior corresponde a lo que nosotros vemos y podemos percibir, y está indicado el tratamiento farmacológico convencional. En cambio, en la parte baja, que tenemos el proceso inflamatorio, ahí deberemos decidir qué tipo de tratamiento específico contra un target específico trataremos de utilizar. Por supuesto que los medicamentos biológicos son medicamentos de alto costo, que se usan específicamente para bloquear una rama del proceso inflamatorio de acuerdo al fenotipo que tiene ese paciente. ¿Cómo iniciamos un tratamiento? Sabemos que el paciente está en un escalón. Nosotros comenzaremos primero confirmando el diagnóstico, considerando en controlar los síntomas, en modificar los factores de riesgo, también considerar el mejoramiento de la función pulmonar, en controlar las comorbilidades, en ajustar y controlar la técnica inhalatoria y, por supuesto, preguntar al paciente si se siente cómodo con el tipo de dispositivo que está utilizando. Esa es una manera de enfocar al paciente desde la primera vez. Y para que ustedes tengan en consideración cuáles son los patrones que yo tengo en cuenta para darle a un paciente el tratamiento de alguno de los escalones. Si el paciente tiene muy pocos síntomas o síntomas muy esporádicos, por ejemplo 2 veces al mes, tranquilamente lo voy a tratar como un step 1, con ninguna medicación diaria o con muy baja medicación, pero tal vez le daré una budesonide formoterol asociado o por separado para que lo use si tiene síntomas, pero no le vamos a dar medicación a largo plazo sostenida todos los días, por lo menos en el momento en que lo evalúo. Y así voy subiendo de acuerdo a las características de mi paciente. Si ese paciente tiene síntomas diarios o casi diarios y encima tiene despertares nocturnos por asma, ese paciente seguramente estará en un escalón 3 o un escalón 4. Fundamentalmente, y además en el escalón 4 tiene alteración importante de la función pulmonar, quiere decir una B1 debajo del 80%. ¿Y cómo sé si ese paciente responde bien a mi tratamiento? ¿Cómo sé si ese paciente va bien? Porque yo le pregunto qué pasó en las últimas 4 semanas con un esquemita como puede llegar a ser este o como puede ser un ACT, que es un formulario específico para control de asma o un ACQ si tuviéramos posibilidad de hacerlo. Si yo le pregunto a ese paciente si tiene síntomas diurnos, si tiene síntomas nocturnos y si usa broncodilatadores de acción corta, los SABA, voy sumándole puntos y si tiene respuestas positivas, voy a saber si ese paciente está bien controlado, parcialmente controlado o sin control. Si ese paciente, y lo tengo en un escalón 3, y no tiene un control adecuado o tiene un parcialmente controlado y no me gusta por la época, supongamos en este momento, es muy probable que me vaya a la clasificación y lo suba a un escalón 4, para que de esa manera logre un control más adecuado de su enfermedad. Estos son una tabla comparativa de los corticoides inhalados que están disponibles a nivel mundial, no todos tenemos en nuestro país. La referencia que nosotros usamos siempre es la budesonide, y estas son las dosis medias, bajas, medias y altas de budesonide. Después de ahí, de acuerdo al fármaco que utilicemos, entrará en alguno de ellos, de estas categorías, pero para que ustedes tengan en cuenta, no es una tabla estrictamente comparativa de dosis, sino que es para tenerlo en cuenta y saber de qué se trata. Este es un comentario que quiero hacer con respecto al Montelukast. El Montelukast es un fármaco muy popular, fundamentalmente en pediatría, se usa muchísimo, y hace muy pocas semanas atrás, unas 3 a 4 semanas, no más de 4, existe un warning de la FDA donde se dice que tenemos que indicar el Montelukast de una manera muy cuidadosa, ya que se demostró que hay algunos pacientes que tienen tendencias suicidas en adolescentes y en adultos, y se ha demostrado por estudios neurológicos en chicos que lo usan, que tenían alteraciones en el sueño, fundamentalmente por sueños anormales. Por eso, cada vez que tengamos que dar nosotros Montelukast, que es, como les decía, un fármaco muy popular,
tratemos de analizar riesgo-beneficio de la utilización. Ahora bien, ¿cuáles son los pacientes que nosotros tenemos que tener más cuidado al momento de tratar el asma por la posibilidad que tengan de tener exacerbaciones? Siempre recordemos que una exacerbación de asma es un evento que puede llegar a ser crítico en la vida de un paciente, que lo cambia de escalón, por supuesto, para ir a otro tratamiento, pero que pone muchas veces en riesgo la vida del paciente. Fundamentalmente aquellos que demuestran síntomas de asma no controlados, como por ejemplo el elevado uso de aerosoles, una baja BSUF1, una técnica inhalatoria inadecuada, o aquellos que fuman, obesos, que tienen alguna enfermedad acompañada o embarazadas, siempre hay que tener mucho cuidado con las embarazadas por su asma, porque puede descontrolarse muy fácilmente, o bien en aquellos que no responden de una manera adecuada o que tienen antecedentes de un asma casi fatal. Esos pacientes son los que tenemos que tener siempre en cuenta porque tienen riesgo de exacerbaciones. Y un dato a tener siempre presente es que si un paciente usa 3 o más aerosoles de salbutamol al año, fíjense que esto parece mentira, pero hay pacientes que usan mucho más de 12 inhaladores al año, pero si usan más de 3 dispositivos de salbutamol al año, tienen riesgo de crisis por el solo hecho de tener tanto consumo de salbutamol, porque equivale a casi 2 disparos al día, pero si tiene 12 disparos al año, compra 12 dispositivos o le damos 12 dispositivos al año, ese paciente tiene alto riesgo de muerte por una crisis de asma. Por eso, nunca quedarse y siempre preguntar si usa el salbutamol y cuánto usa de ese salbutamol, porque es un dato muy simple de preguntar y que nos ayuda muchísimo a considerar la gravedad de ese asma bronquial y el riesgo que tiene. Y como dijo Dr. House en esta serie, muchas veces el fallo del tratamiento y la sobreutilización de medicación tiene que ver justamente con el mal uso del fármaco o del dispositivo. En este caso, la paciente, en vez del MDI, el aerosol, lo usaba en el cuello como un perfume y no como debería haberlo usado. Y esa es justamente una de las cosas que tenemos que controlar cuando tenemos un paciente que no responde bien a la terapéutica o que tiene crisis de asma grave, entonces considerar la mala utilización de los fármacos, por eso hay que tenerlo siempre en cuenta y siempre educar al paciente en el uso del fármaco. ¿Qué es lo que pasa cuando hay una crisis de asma? Lo que sucede es que hay una sobreexpresión de esa inflamación bronquial. O sea, la inflamación que normalmente tiene un asmático está exacerbada, ya sea por una infección viral, por el humo de tabaco, por condiciones ambientales, polución ambiental, etcétera. Lo que genera es un proceso inflamatorio y ese proceso inflamatorio es mayor del que ya tenía antes, por eso aparecen los síntomas. Y una crisis, que antes se llamaba crisis, ahora se llama exacerbación, es un aumento de la expresión de los síntomas clásicos de un asmático. O sea, además de tener dificultad respiratoria, va a tener más dificultad respiratoria, más opresión, más tos, más disnea. Y las causas más comunes van a ser las infecciones virales, la exposición a alergenos, algunos alimentos en alergia alimentaria, cambios de clima, pobre adherencia a los tratamientos, etcétera, etcétera. ¿Y cuáles son las diferencias entre una causa y otra que tenemos que tener en cuenta? En primer lugar, si nosotros tenemos dos tipos de crisis que se pueden instaurar, una de forma lenta y la de forma rápida. La de forma rápida es aquella persona que por ahí se expuso de manera masiva a alergenos. Abrió un placar ahora con los cambios de ropa, abrió un placar, había muchos ácaros, era alérgico a los ácaros, se recerraron los bronquios. Habitualmente este tipo de crisis responde fácilmente porque acá el mecanismo es broncoconstricción, pero no es el más frecuente. El más frecuente es este, donde hay un proceso que va de a poco, va desmejorando los síntomas paulatinamente a lo largo de semanas, días o semanas, y habitualmente ahí lo que hay es desencadenado un mecanismo inflamatorio que responde mal a los tratamientos habitualmente o responde lentamente. Y siempre considerar este gráfico porque es la ventana de oportunidades que nosotros tenemos para poder tratar ese paciente. Si nosotros vemos esta curva, acá es donde se produjo el día cero, donde está la consulta por una crisis en una guardia, pero ese paciente empezó mucho tiempo antes, ya a partir del 14 días antes, empezó con los síntomas. Si nosotros usamos la medicación como la budesonide formoterol en este momento, de manera adecuada, preventivamente, vamos a hacer que ese paciente esto no se produzca en más de un tercio de los casos. O sea que usar la medicación de rescate a partir de un plan de automanejo en el momento que corresponde evita la aparición de crisis. Pero, ¿cuál es el problema que nos hemos encontrado en este momento? Hace muy poco tiempo, la Organización Mundial de la Salud implementó para COVID-19 unas restricciones para el cuidado del personal de salud y los pacientes para justamente
para que no se sobreinfecten. Prohibió las nebulizaciones, y eso China lo publicó justamente para que no exista contagio masivo en lugares de atención. Por eso no podemos usar nebulizaciones, que es un método sencillo y bastante común de utilizar para broncodilatar en un paciente que llega a una crisis. Por eso tenemos que empezar a utilizar los aerosoles con salbutamol o con cualquiera de los broncodilatadores para la crisis, pero tenemos que usar aerocámaras. En este caso, una de las contribuciones que nosotros hicimos fue justamente armar unos dispositivos para los usos de las guardias de nuestro medio, que justamente lo que tiene es que son reutilizables, por eso lo presento, porque es una innovación que hemos hecho acá en Santa Fe, y bueno, que la idea es que empiece a ser utilizado en las guardias ya, por lo menos del Hospital Cushen y los centros de salud. Ya que no podemos usar nebulizaciones, por lo menos usemos espaciadores, pero salir a comprar un espaciador es de 1.500 pesos hacia arriba, por lo tanto, de una manera sencilla, tratamos de que esto esté disponible para los pacientes, por lo menos en las guardias. Y por último, la relación de asma y COVID. Esto es muy actual, esto cambia día a día. Nosotros estamos viendo que esta es la historia natural de la evolución de COVID, y estas son las distintas etapas que tiene la infección por este coronavirus. Como ustedes verán, tenemos 3 etapas bien marcadas, donde tenemos la más común, que representa aproximadamente el 80% de las personas, que es la etapa de infección temprana, donde acá la respuesta viral, donde está el primer contacto, ya pasó la etapa de cuarentena, empieza la expresión sintomática, y habitualmente son los síntomas comunes que tenemos que encontrar, que ya sabemos, de la aparición de fiebre, tos seca, dolor de garganta, la presencia de anosmia o digeusia, y que puede acompañarse de otros síntomas por ahí menos frecuentes, como puede llegar a ser la diarrea, y menos frecuentemente la disnea en esta etapa. Luego, si el paciente progresa en la evolución de la enfermedad, vamos a una segunda etapa que representa más o menos el 15% de los pacientes, y que esa ya es una etapa de compromiso pulmonar, donde ahí empezamos a tener afectación intersticial pulmonar, en algunos casos relleno alveolar, con compromiso alveolar también, y que esos son los pacientes que ya necesitan internación, que la expresión clínica es justamente con la aparición de hipoxemia y disnea como marcador, y luego, si esta enfermedad progresa y los mecanismos antiinflamatorios no son efectivos en ese paciente propios, o los tratamientos, vamos a una etapa de hiperinflamación, y esa etapa de hiperinflamación es la que se condice con la gravedad, representa el 5% de los casos, y es obviamente la que tiene la mayor mortalidad. Ahora, si nosotros hablamos de coronavirus, este es un estudio que se hizo hace unos años y que demuestra que el coronavirus, primero y principal, es una de las causas a nivel de como causa infectológica viral, es una de las causas más frecuentes como representante de exacerbaciones en asma, o sea que no es nuevo. Lo que es nuevo es la nueva cepa, pero nosotros históricamente ya conocemos al coronavirus como una causa inclusive más importante que la influenza como factor desencadenante de exacerbaciones. Pero ¿qué pasa y qué es lo que estamos viendo actualmente? ¿Qué es lo que llama la atención en asma? Este es un estudio, esta es una publicación hecha en Italia por la Sanidad, por el Ministerio de Salud de Italia, basado en 23.000 muertes por COVID-19, o sea que es un dato no menor, donde no se encontró en esta población la presencia de asmáticos dentro de este grupo de muertos. No hubo asmáticos, eso es llamativo. Entonces, ¿qué está pasando? El asma aparentemente no es un factor importante, y este estudio de 5.700 casos que se hizo en varios hospitales de Nueva York, demuestra que pacientes asmáticos con casos severos solamente se encontró en el 9% de los casos. O sea, la prevalencia del asma como enfermedad comórbida es muchísimo más baja de lo que pasa, por ejemplo, con hipertensión arterial, o con enfermedad coronaria, con enfermedad o con insuficiencia cardíaca, o con obesidad, como se está viendo en otras series. ¿Esto qué quiere decir? Parecería que el asma bronquial no es un factor importante de riesgo para el desarrollo de enfermedad grave por COVID. Y esto es un estudio hecho con pacientes realmente graves también, donde el asma se representó en muy pocos casos, el 14%, o sea que más o menos la prevalencia de asma bronquial está rondando el 10% de los casos de de infección grave por COVID. No es tan importante como se piensa o como comorbilidad considerando a otras. Y la teoría que representa
esto y que explicaría por qué está sucediendo esto, tiene que ver con una afinidad que tiene el COVID-19 por el receptor de angiotensina 2, que básicamente es donde actúan las drogas antihipertensivas, pero que tenemos una densidad aumentada de este tipo de receptores naturalmente los humanos en las fosas nasales y en la rinofaringe y faringe, mucho menos a nivel bronquial. Esos receptores, perdón, son donde se pega el coronavirus y a partir del cual ingresa a la célula y a partir de ahí genera la infección, se introduce dentro del ADN y a partir de ahí produce la replicación viral intracelular y luego la diseminación cuando esa célula estalla. Ese mecanismo fisiopatogénico depende de la expresión de este receptor, como se ve en el gráfico en la diapositiva. Si nosotros tenemos pocos receptores, tenemos poca afinidad, poca posibilidad de que este rinovirus se pegue a ese receptor y por lo tanto sea endocitado dentro de la célula. Lo que se ha demostrado es que pacientes con asma bronquial tienen muy poca expresión o menor expresión, pero si son tratados, de esos receptores. Por lo tanto, parecería que los asmáticos, cuando son tratados adecuadamente con terapia inhalada, tienen menor expresión de receptores de la angiotensina, por lo tanto tienen menos posibilidades de la adhesión del coronavirus a esos receptores y la menor posibilidad de generar enfermedad. Pero siempre hablando de pacientes tratados, pacientes controlados. Y como se ve acá, en este extendido de 2 pacientes fallecidos en Oklahoma, lo que se encontró fue que la infiltración inflamatoria que hay a nivel del pulmón es típicamente linfocitaria, no se ven ni eosinófilos ni neutrófilos. Existe una depresión total de eosinófilos y neutrófilos, fundamentalmente relacionado con el síndrome hemofagocítico, donde parecería que se comen todas las células, incluyendo los eosinófilos. Por eso pacientes que tienen asma no tienen eosinófilos a nivel pulmonar, porque en el caso de infección por COVID existe una depresión sustancial de eosinófilos y de neutrófilos, de otras células también. Por lo tanto, y ya yéndonos a las conclusiones, y considerando para el manejo del asma en épocas de COVID, pacientes con asma, en primer lugar, deben continuar con la medicación prescripta, incluyendo los corticoides inhalados, porque los pacientes asmáticos tratados tienen aparentemente una protección contra las infecciones por COVID-19, y si no usan la medicación tienen riesgo de exacerbaciones. Y no está demostrado que los corticoides, ni los inhalados ni los sistémicos, aumenten las chances de tener problemas con infección con COVID. Por lo tanto, la medicación que se prescribe, que se indica, debe utilizarse de la manera en la cual el médico se lo ha dado, o ajustar los tratamientos si veníamos usando mal la medicación, porque suspenderla expone a la posibilidad de que existan exacerbaciones y crisis de asma. Y una de las cosas peores que podríamos tener sería tener una crisis de asma en épocas de COVID. Si encima tengo un paciente no infectado y que tiene que ir a una guardia porque se agarró una crisis, es muy probable que vaya a la guardia y vuelva además con la infección por COVID. Por eso, lo que tratamos de recomendar a todos nuestros pacientes en este momento, que usen la medicación inhalada, si no la usaban, que la tienen que usar férreamente, para justamente no tener chance ni de exacerbaciones ni de infecciones también. No fumar, porque ¿qué es lo que está demostrado? Que existe una sobreexpresión de los receptores de angiotensina en los pacientes fumadores, independientemente de que sean EPOC o asmáticos. Solamente el hecho de fumar aumenta el riesgo de enfermedad grave por COVID. Por lo tanto, si fuma, tiene chances de tener problemas. Y si fuma y es asmático y no hace el tratamiento, las chances de tener más problemas se exacerban. Y pacientes con asma severo, aquellos que están en tratamientos biológicos o con corticoides orales, no suspenderlo, no modificar las dosis de ser posible, y si es posible, tratar de hacer la administración de los fármacos biológicos en el domicilio. Y para recordar, un asma bien controlado no se asocia al riesgo aumentado, no se asocia a un incrementado riesgo de tener infección grave por COVID. El uso de corticoides inhalados en asmático previene las exacerbaciones y, como se ha demostrado, disminuye la expresión de los receptores de angiotensina en el esputo, que fumar incrementa el riesgo de infección por COVID justamente por una sobreexpresión de los receptores. Eso se ha demostrado tanto en vía aérea como a nivel pulmonar. Que por supuesto que la pandemia, que gracias a Dios nosotros no tenemos por el momento complicaciones con respecto a esto, pero la pandemia existe, puede impactar en el asma severo, ya que nos afecta en la atención de los pacientes con asma grave, y que por el momento tenemos que considerar que no existe un tratamiento específico
para la infección por COVID. Por supuesto que hay mucho en desarrollo, hay mucho en investigación, pero todavía no tenemos tratamientos concluyentes. Cualquiera de los fármacos que podemos escuchar hablando demorará en llegar a nuestro país o no estará disponible, por lo tanto es preferible tratar de prevenir más que intentar curar. Les agradezco muchísimo la posibilidad al Centro de Estudiantes, les agradezco el tiempo y a aquellos que se quedaron. Les doy acá mi contacto en el caso de que lo requieran, donde trataremos de dudas, preguntas, poder aclararlas. Y bueno, estoy a disposición para lo que ustedes consideren. Desde ya, muchas gracias de mi parte. Bueno, doctor, un millón de gracias. La verdad que muy claro todo. Agradecerle por la predisposición nuevamente. Y al resto de los chicos recordarles que mañana vamos a continuar con el ciclo de conferencias. Nos va a estar acompañando el médico Agustín Herbeta, docente de la facultad, y va a estar hablando un poco de lo que es electrocardiograma patológico. Así que los esperamos mañana. Y agradecerle nuevamente, Martín, por la predisposición y por estar brindándonos este tiempo y este espacio en el día de hoy. Por favor, un gusto, y hasta luego. Chao chicos, hasta luego.